Bueno, muy bien, ya estamos a 3 días de las elecciones, cuenta absolutamente regresiva, ya mañana comienza la veda a las 8 de la mañana y son muchísimas las dudas que tenemos todos los ciudadanos. Una de ellas es cuándo vamos a empezar a conocer los datos. Ay, qué ansiedad, Es ¿no? la cuestión, ¿no? El día de cuándo se van a empezar a conocer precisamente los resultados de estas PASO. Exactamente, y vamos a evacuar todas estas dudas con Fernando Álvarez Álvarez, director nacional electoral, que está con Jerónimo Mura en este momento. Jero, buen día. Buen día, así es. Seguimos, por supuesto, siguiendo minuto a minuto, ¿no?, de lo que van a ser estas PASO que se van a realizar el domingo y algunas dudas que surgen. Una de ellas me gustaría preguntarle, doctor, es el eco que se hizo en los últimos días, podríamos decir, por parte de la oposición, diciendo que podría existir un eventual fraude. ¿Es posible esto? ¿Qué tal? Buenos días. No, el sistema electoral argentino a nivel nacional no ha tenido históricamente en las últimas décadas problemas de fraude. Por eso Argentina es un país que no recibe solicitudes de observación electoral, como sucede en otros países de la región. Y por lo demás, además de las medidas de seguridad que ya existían hasta las elecciones anteriores, que eran profusas, digamos, indicadas por esta propia dirección y por la Justicia Nacional Electoral, se han incrementado las medidas de seguridad. Así que, bueno, es un poco el juego de las elecciones y el rol de la oposición de turno, siempre plantear, digamos, preventivamente estas cuestiones de fraude, que es desagradable y hasta un cierto punto es peligroso, digamos, ¿no? Pero las elecciones, como lo hemos hecho a lo largo de todo el proceso electoral, porque lo que el domingo va a culminar un proceso que tiene casi un año de preparación de las elecciones, con la compra de los materiales, con las contrataciones de los servicios que se prestan en la jornada electoral, que se ha hecho con la mayor transparencia a través de licitaciones públicas, están publicadas en la página Comprar del Estado Nacional, se pueden consultar a través de la página de la DINE, directamente estamos linkeados, ustedes pueden saber, tener la información directa de las licitaciones de las urnas, de todos los materiales electorales, de los servicios contratados, todo está al alcance del ciudadano común para controlarlo, más los organismos de control y el propio control de la justicia sobre las elecciones. Así que son parte del folclore electoral argentino y no hay que darles ninguna entidad. Muy bien, los escuchamos. Muy bien, Álvarez, buenos días. Leonora Coul, Diego Zucalesca, aquí desde el estudio. Se puso en duda en este último tiempo la utilidad de las PASO, sobre todo de parte del propio gobierno, de parte también del propio presidente de la Nación. Lo cierto es que ahora se teme que mucha gente no vaya a votar el día domingo y se está pidiendo enfáticamente que la gente vaya y vote. ¿Qué pasa si no votamos en las PASO? ¿Qué pasa si alguien no va a votar en las PASO? Bueno, como lo dice el propio nombre de esta elección, que es una primaria abierta, simultánea y obligatoria, el voto es obligatorio, tan obligatorio como las elecciones generales de octubre. Por lo tanto, las personas que no acudan a votar se transforman en infractores de la ley electoral, van a figurar en el registro de infractores que lleva adelante la justicia y son pasibles de la imposición de una sanción pecuniaria, de una multa por no votar. Exactamente el mismo tratamiento que recibirían. ¿De cuánto es la multa? Es un tema que maneja la justicia. Hasta hace poco era hasta 500 pesos. Entiendo que ese importe ha sido actualizado. Pero bueno, más allá de la cuantía económica, insisto, la multa, tanto el registro como la imposición de la multa en concreto, lo establece cada juez electoral de cada uno de los distritos, o sea, de cada una de las provincias, que son jueces federales. Son infractores a la ley electoral, porque las PASO son obligatorias y más allá de las opiniones que pueda suscitar en distintos ámbitos del oficialismo, de la oposición, de la población en general, estamos obligados a hacer las elecciones PASO porque están en la ley electoral. Hay un contexto histórico que justifica en su momento el dictado de esa ley y la introducción de estas primarias, que era reactivar la vida interna de los partidos políticos, ¿no es cierto? Que la gente se involucre más, que participe, y bueno, habría, digamos, que hacer una evaluación general que no corresponde hacerla en este momento, digamos,
menos para nosotros que somos el organismo técnico que lo que hacemos es aplicar la ley electoral, digamos, ¿no? Eso habrá que discutirlo en el Congreso, eventualmente, cuando se retomen las discusiones sobre reforma política, si conviene o no el continuar con las PASO. Creo que no hay que hacer análisis superficiales ni llegar a conclusiones apresuradas en un sentido ni en otro, ¿no? Doctor, más allá lo concreto es que las sí. PASO existen y son obligatorias. Para aquel que no va, lo cierto es que puede votar en octubre, ¿no? No hay problema en ese sentido. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, en ese sentido, digamos, no es parte de la sanción, obviamente, la inhibición del voto. Simplemente es una multa y figura en un registro de infractores. Como el que no vota en octubre va a poder votar en las próximas elecciones nacionales. Vale la pena aclararlo, ¿no? Por si alguno efectivamente no es que no quiere, sino que no puede por algún motivo. Sí, o cree, bueno, votar. Como no voté en las PASO, no voy a votar en las generales, pero no. A propósito de la cuestión de la transparencia. No. Esto que estaba puesto en duda, al inicio de la charla estábamos hablando al respecto, ¿no quitaría ese manto de sospecha que el control de las elecciones pase a la Cámara Electoral y no esté dentro del ámbito del Ejecutivo, en este caso del Ministerio del Interior? Es que nosotros, la Argentina tiene un sistema donde los órganos electorales son de naturaleza dual, digamos, ¿no? Es decir, tenemos el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, que se encarga de organizar las elecciones. Es un poco el que coordina, ¿no es cierto?, todas las acciones conducentes a llevar adelante el acto electoral. Tiene facultades de tipo administrativo, nosotros tenemos facultades de tipo administrativo. Luego está la Justicia Nacional Electoral, que está integrada por los 24 juzgados federales con competencia electoral, uno con sede en cada provincia, en la Ciudad de Buenos Aires como capital federal, y la Cámara Nacional Electoral en tanto órgano de alzada, o sea, el Tribunal Superior en materia electoral en la Argentina. Entonces, la función de la justicia tiene algunas funciones administrativas, la justicia importantes, por ejemplo, el registro de infractores que acabamos de mencionar, la aprobación del padrón y otras funciones de tipo administrativo, pero fundamentalmente tiene funciones de control y funciones jurisdiccionales, o sea, lo que llamamos el contencioso electoral. Claro. Entonces, la justicia tiene permanentemente el control, o sea, la autoridad que está en el terreno llevando adelante las elecciones son los jueces y las secretarías electorales. Nosotros lo que hemos hecho es generar todas las condiciones para que el proceso electoral se lleve normalmente. O sea, no está la DINE en las escuelas, por así decirlo. Claro. Lo que está es la justicia a través de sus delegados, está el Comando General Electoral que custodia, es la cadena de custodia de todo el proceso para que no haya ninguna... no solamente para que no haya altercado, sino la función principal del comando es garantizar la intangibilidad del voto de la gente en las urnas, ¿no es cierto? Y de todos los procedimientos que tienen lugar ahí. Y la autoridad máxima en el comicio no es la Dirección Nacional Electoral, es las autoridades de mesa. O sea, acá hay dos autoridades, la autoridad de mesa como autoridad principal en el comicio y el contralor que realiza permanentemente la justicia, que tiene un delegado judicial en cada uno de los establecimientos de votación. Es decir, que la DINE digamos, el día de la elección ya cumplió su tarea, digamos, de algún modo, ¿no? Luego son otros los actores los que llevan adelante el proceso electoral. Bien. En estos últimos días se ha viralizado en redes... No sé si está claro. Sí, quedó claro. En estos últimos días se ha viralizado en las redes sociales una invitación a firmar una cartilla para impedir el maltrato animal junto con la boleta electoral. ¿Es esto posible? ¿Es falso? Me llegó a mí también a mi celular. Claro. Bueno, esto impugnaría un voto. ¿Es así? Claro, tenemos que tener en cuenta que en el sobre, sí, es así, en el sobre donde el elector introduce su elección electoral, su boleta, ¿sí? Solamente tiene que estar eso, la boleta, que es la expresión de la elección del ciudadano. Ningún otro objeto... ¿sí? Ningún folleto, ningún objeto extraño puede introducirse en el sobre. En el caso de que así ocurriese, la autoridad de mesa va a tener que separar ese sobre, ese voto como impugnado, pues se va a impugnar, y después la justicia electoral decidirá sobre el destino de ese voto, y el destino es que va a ser anulado ese voto. Entonces se va a transformar en un voto nulo. Entonces, bueno, si alguien quiere anular su voto...
ya sabe lo que tiene que hacer, digamos. Claro. Pero si uno quiere, digamos, elegir positivamente una opción, no hay que meter ningún folleto por más noble que sea la causa que se invoca. No, y además para impulsar no es ese una el medio ley, de expresar la adhesión a causas nobles. Totalmente. Sí. Además, para impulsar una ley, que es lo que en este caso dicen, la metodología, el método es en el Congreso, ¿no? No a través de una firma en una urna. No, por supuesto, no. Pero por supuesto, sí, eso está claro. Bueno, los fiscales de los partidos políticos y las autoridades de mesa, esto ha tenido estado público, se ha estado conversando, digamos, para que estén atentos a que no haya distribución de este material, que por supuesto no se puede hacer en el lugar de votación, ni que, ustedes saben que uno de los controles que se hacen durante la elección es que cada 10 electores que pasan al cuarto oscuro, la autoridad de mesa debe levantarse de su sitio e ir a controlar que estén las boletas de todos los partidos políticos. Claro. Este control incluye que no haya a disposición materiales que no tienen que estar ahí. No supongamos que alguien dejase una pila con estos folletos o declaraciones o lo que sea en favor de los derechos del animal o de cualquier otra índole, digamos, no tienen nada que hacer en el cuarto oscuro. Entonces la autoridad de mesa, que insisto, es la autoridad del comicio, tiene que retirar inmediatamente esos materiales. A propósito de no tiene nada que hacer, me quería agarrar de esa frase. Pensaba en la imagen de Carlos Menem en la boleta, teniendo en cuenta que no puede participar de los comicios electorales. ¿No es confuso para el electorado que aparezca efectivamente la imagen del expresidente allí? Bueno, esto es una decisión de la Justicia Electoral, de la Cámara Nacional Electoral de las últimas horas, la exclusión de Carlos Menem a su candidatura como senador. Ya digamos, está en la propia boleta y lo ha anunciado la fuerza política como, digamos, él tiene que ser reemplazado por un candidato varón y las boletas ya están impresas. Digamos, las boletas, tengan en cuenta que es una carga que tienen los partidos políticos. O sea, no es la Justicia Electoral y no es la Dirección Nacional Electoral la que manda a hacer las boletas, sino los partidos. Y bueno, lamentablemente no hay plan B, porque de otra manera no hay tiempo material para que la fuerza política en la que candidateaba Menem pueda participar de las elecciones. Entonces lo que se está haciendo es una campaña pública, de información pública, sobre todo en el distrito, en La Rioja, para que la gente esté al tanto de a quién está efectivamente votando, que no puede votar a Carlos Menem, porque Carlos Menem no puede... ha sido inhibido de ser candidato. Se entiende, lo que pasa es que lamentamos también los tiempos de la justicia porque realmente resulta muy confuso para el electorado ir allí a votar y ver la cara de Carlos Menem, porque sin querer, de alguna forma, quien quiera votarlo lo va a estar votando más allá de que él no sea candidato, ¿no? Sí, bueno, yo no hago mérito, digamos, sobre la decisión de la justicia. Ha sido esta la oportunidad en que la Cámara ha tenido para expedirse y se ha expedido, digamos. Después las opiniones corren por cuenta de cada uno. Digamos. Ahora, las redes sociales sabemos que cumplen un rol fundamental ya hoy en la sociedad y a la hora de informar también. ¿Cómo se puede controlar la veda en las redes sociales? Y bueno, es un problema, realmente, porque las tecnologías, digamos, superan ampliamente las posibilidades de control que tenemos. No es un problema en la Argentina nada más, es un problema en el mundo, digamos, ¿no? Porque en todos los sistemas electorales existen periodos de veda o de sigilo electoral y, bueno, es difícil controlarlo. Cuando se hace por determinados canales, digamos, que están sujetos a algún tipo de regulación, se puede hacer, en muchos casos no, porque el acceso a la red, digamos, es libre, y bueno, es un problema a resolver, y también debería ser materia de tratamiento en la discusión de una futura reforma electoral y política, ¿no? Que esperamos que después de estas elecciones se pueda discutir ampliamente en el Congreso. O sea que hoy no hay un control. Tanto el proyecto inicialmente presentado. Hoy es imposible realizar un control, digo. No es posible. Sí, en cualquier caso es un control, digamos, que no ejercemos nosotros, que lo debe ejercer la justicia. Claro. No lo ejerce la Dirección Nacional Electoral. La función de la Dirección Nacional, insisto, es la organización de las elecciones. Sí, sí. Bien. Es decir, después cualquier violación a la veda electoral
requiere la intervención de la justicia electoral. Doctor, otra de las cuestiones que... Si hay cualquier incidente de una escuela, no es que la DINE tome una medida, sino que nosotros damos a conocimiento de la Secretaría Electoral para que la Secretaría Electoral, con el comando, con el correo, que están en el terreno, tomen las medidas necesarias. Nosotros no tenemos competencia y no somos los encargados de controlar las violaciones a la veda. Si tomamos conocimiento de una violación, la denunciamos a la justicia. Ese es el rol del Poder Ejecutivo. Le decía, doctor, otra de las cuestiones que generan... Luego es un problema. Sí, perdón, le decía, otra de las cuestiones que generan mucha suspicacia es el tema de la carga de los datos. ¿Cuándo accede la gente a tener los primeros datos de las PASO? Que es el gran tema una vez cerrados los comicios. ¿Cómo va a ser este procedimiento? ¿A qué hora vamos a tener información al respecto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Se puede digitar de alguna manera? ¿Esta información la doy, esta no? No, lo explico un poquito el procedimiento para que a todos nos quede claro cómo funciona esto que se llama recuento provisional o escrutinio provisorio. En primer término, hay que aclarar que el escrutinio provisional no tiene valor legal, ¿no? Esa información que se da los domingos no es una información oficial, digámoslo así. Es una información que se le da a la ciudadanía, ¿no? Dándole cuenta de un resultado preliminar de las elecciones. El resultado oficial es el que surge del escrutinio definitivo que hace la justicia en los 10 o 15 días posteriores a la elección, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de las actas que labran las autoridades de mesa en presencia de los fiscales partidarios y eventualmente de la apertura de urnas si fuese necesario. Aclarado eso, que estamos hablando de un servicio de información al ciudadano, no es que nadie gana las elecciones en el escrutinio provisional. Bueno, pero después resultan bastante similares los porcentajes, claro. Después resultan bastante similares los porcentajes. Digo, más allá de que usted tiene razón y que las cifras bastante similares porque otras, ¿no? Eso, sí, primero aclararlo, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no lo tiene claro. Está bien, Y sí, son bastante similares porque eso habla de que el escrutinio provisorio está bien hecho. Claro. ¿Por qué no hay una identidad total? Porque, por ejemplo, hay votos impugnados. Los votos impugnados, que tienen que ser resueltos por la justicia, no entran en el escrutinio. La justicia puede declarar al voto válido posteriormente o nulo. Eso normalmente explica las diferencias que hay entre el provisorio y el definitivo. Es una diferencia ínfima, pero el escrutinio provisorio es orientativo. Eso por un lado. ¿Cómo funciona el sistema? Las autoridades de mesa, una vez que hacen el escrutinio de mesa, cuentan los votos que están en las urnas, conforman dos documentos. Uno es el acta. Sí. Y el otro es lo que se llama el telegrama, porque lo lleva el correo, digamos, ¿no? El telegrama tiene la misma información que el acta. Perfecto. Entonces, un oficial de correo con un miembro del Comando General Electoral trasladan en vehículos especialmente destinados a ese fin, que van haciendo rondas por los establecimientos de votación, traslada esos telegramas, ¿sí?, a un centro de transmisión del correo oficial. Y desde el centro de transmisión se mandan esos datos a el centro de cómputos, donde se clasifican esos votos y van a un proceso de totalización. Y luego de ese proceso de totalización de los votos, a partir de las 9 de la noche, que era parte de la pregunta que me hacían, se van a dar a conocer los datos oficiales. Se van a dar a conocer en la medida que vayan llegando. Ajá. O sea, no hay un filtrado o una selección de, bueno, vamos a dar esto, ahora no damos. O sea, cargamos primero el conurbano, después cargamos el resto. O los lugares que favorecen o no favorecen, aquí está cargando. No, van a llegar en tiempo real. Bien. Van a llegar en tiempo real. Tengan en cuenta que en todas las provincias no se elige, o sea, los cargos nacionales son los mismos. Sí. Hay provincias que concurrentemente eligen cargos provinciales, lo cual ralentiza el trabajo de las mesas, las hace más lentas, porque hay una elección local, además de la elección nacional. Que hay provincias donde ese traslado del móvil desde los establecimientos al centro de transmisión es muy corto. Hay otras provincias que tienen gran extensión territorial, entonces los traslados son más largos. Sí, o sea, no es lo mismo un traslado de media hora que un traslado de 3 horas. Doctor, entonces eso va a hacer que siempre la carga de la provincia de Buenos Aires va a ser más lenta, por una cuestión lógica, que es la gran extensión territorial y digamos, el traslado, lo que implica el traslado de
de los telegramas a los centros de transmisión. Bien, clarísimo. Hasta las 9 entonces no tendremos los primeros datos. Doctor, no quiero despedirlo, no sin antes preguntarle por esas urnas que tiene atrás, que son piezas de museo realmente. ¿Nos puede contar un poquito algún detalle antiguas, de esas urnas? Muy lindas. Sí, estas son urnas de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, es largo para explicar. Ustedes saben que hasta no hace tanto las urnas eran de madera en la Argentina. Ahora son de cartón y se descartan después de las elecciones. Acá tenemos también otro ejemplar más de urnas. Hicimos una exposición muy linda en el Archivo General de la Nación el año pasado con una ficha técnica de cada una de estas, urnas. Incluso el lugar, le comentaba recién a los chicos que este lugar donde está la DINE actualmente, que es una especie de galpón reciclado, era antiguamente una carpintería que a partir de la década del 60 aproximadamente, principios de los 70, quedó, digamos, en manos del Estado y era el lugar donde se restauraban las urnas de madera. O sea, había todo un trabajo entre elecciones de restauración de las urnas de madera, ¿no? Interesante. Incluso cuando algún funcionario del gobierno militar dijo las urnas están bien guardadas, bueno, estaban guardadas acá en Gascón 350, en este depósito. Ese depósito en aquel momento, hoy sede de la Dirección Nacional Electoral. Bueno, muy interesante. Bueno, algún día podemos hacer una nota. Sí, claro. Sí, extensa, porque es para hablarlo largo y tendido. Largo y tendido. Bueno, acá está. Quieren que muestre el número de la urna. Qué bárbaro. Qué bueno. Tiene el número que la identifica. Bueno, después es muy interesante la historia de las maderas con las que están hechas las distintas urnas en distintas épocas. Hay todo. Vamos a hacer algún análisis. Ahí está. Tal vez para publicar con la historia de las elecciones a través de las urnas. Perfecto, muy bueno, interesantísimo. Bueno. Lo haremos en una próxima salida. Le agradecemos enormemente por esta comunicación. No, cómo no. Muchísimas gracias. Por último, Elio, Diego, me gustaría preguntarle, doctor, también además de ponerse en duda el tema de las PASO, también se puso en duda las elecciones de medio término. Yo a mí, en mi opinión, le gustaría consultarle, bueno, usted como director electoral, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Son muy costosas? ¿Habría que eliminarlas? Bueno, están en la Constitución y en la ley electoral, digamos. Yo como director electoral no quisiera dar una opinión sobre eso. Nosotros estamos para hacer cumplir la Constitución y la ley. Después es el Congreso y en su caso una convención constituyente la que tendrá que revisar esto, pero es mucho el gasto que conllevan. Bueno, son los... A ver, un poco brevemente, el tema del gasto. Son los costos de la democracia. Es decir, vivir en una democracia tiene algunos costos, entre ellos el costo de las elecciones. Si uno ve todos los gastos que tiene el Estado a través de su funcionamiento normal, finalmente los gastos electorales no son tan significativos, teniendo en cuenta que son cada 2 años. Si salen caras las elecciones es porque se toman muchos recaudos, sistemas de control, tableros de monitoreo, seguimiento por GPS, bueno, para tratar de garantizar la mayor transparencia, que sean elecciones limpias y elecciones libres. Y la democracia, por supuesto, no se agota, ni mucho menos en la instancia formal del voto, que es muy importante, pero sí es el puntapié fundamental, digamos, el puntapié inicial, ¿no?, del partido de la democracia. O sea, no hay democracia sin votos. Totalmente. Entonces tenemos que garantizarnos que las elecciones sean libres y transparentes, y eso cuesta, digamos, cuesta dinero, que en un momento que el país atraviesa una circunstancia compleja, digamos, económicamente, pero bueno, es parte de los costos institucionales que hay que afrontar. Lo hemos hecho con la mayor responsabilidad, con una reducción de costos muy importante respecto a procesos electorales anteriores, con licitaciones públicas transparentes, que invito a verlo en la página de la DINE, Financiamiento Partidario Electoral. Ahí pueden entrar directamente y ver cuánto salió, cómo se hizo, las licitaciones, quiénes participaron. Perfecto. Digamos, todo eso está a disposición del electorado. Vean la página, les sugiero ver la página www.elecciones.gov.ar, donde van a tener información. Ya estamos autorizados, esto es
es lo último que les digo, pero es importante. Los que tengan que consultar padrón, además del 0800-999-7237, del SMS 30777 para consultar el padrón, o www.padrón.gov.ar. Perfecto. O en la página nuestra de elecciones. Ahí pueden consultar porque ha habido cambios en el padrón, pues, por cuestiones, digamos, la justicia lo ha decidido por cuestiones de cambios de domicilio. Clarísimo. Álvarez, demográfico, etcétera, para que la gente vaya consultando. Ahora y lo vamos último, a dar... lo ultimísimo, sí. en www.resultados.gov.ar van a poder, a partir de las 9, minutitos después de las 9 de la noche del domingo, consultar directamente por la web todos los resultados en tiempo real que se están cargando en el sistema de escrutinio provisorio. Sí, clarísimo, le agradecemos. Los medios. Le agradecemos enormemente, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Muchísimas gracias, Fernando Álvarez, director nacional electoral. Muchísimas gracias, Jero, a vos también. Bueno, hacemos una pausa breve y seguimos con más Despiertos. Ya volvemos.